Una venganza será terrible, cada uno desde su casa, en esta modalidad que hemos tomado ya desde mediados de marzo con la cuarentena obligatoria, pero recuerden que estamos conectados también en redes sociales, nos encuentran como @lavenganzaradio y en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Esta noche contaremos la historia de Thomas Dover, doctor, aventurero y capitán. Para eso vamos a ubicarnos en Londres en la segunda mitad del siglo XVII y comienzos del XVIII. Las callecitas cerca del Támesis eran un hervidero de marinos que regresaban con plantas, con animales extraños y también enfermedades raras. Los hombres retornaban, discúlpeme, no si alguno está comiendo, pero retornaban llenos de pústulas, las encías hinchadas y sangrantes por el escorbuto. Escorbuto, que según dijimos recién, era una enfermedad colonialista. Nunca se nombró tanto el escorbuto en un programa de radio en tan poco tiempo. Por favor. Los navegantes pagaban a los charlatanes que vendían pócimas milagrosas y remedios que no curaban nada. La conquista de América inundó Europa de plantas nuevas para curas nuevas y viejas también. Se trasladaron centenares de miles de plantas. En las cubiertas de los barcos, el agua dulce se mezquinaba a los marineros para regar aquellos nuevos tesoros. Llegadas a puerto, iban enseguida a los anaqueles de las boticas. Los médicos y farmacéutas exageraban sus virtudes, las de las plantas, digo, ¿no? Para todos crecía la credulidad ante lo nuevo. Surgió así una industria transatlántica de fármacos. Por esos tiempos, Inglaterra se hizo de los primeros jardines botánicos en Chelsea, a mediados del siglo XVI, y empezó a mostrar interés en excursiones médicas. Y es aquí donde Thomas Dover tuvo un papel notable. Dover nació en Warwickshire en 1660. Era hijo de familia de terratenientes y abogados, mira vos. Mira usted. Sí. Poco se sabe de su infancia, salvo que fue escolarizada y con severidad. Se graduó como bachiller en medicina del Caius College de Cambridge, probablemente en 1687. Su maestro fue un tipo llamado Sydenham, que le enseñaba a escribir bien y le enseñaba sobre plantas, fiebres, cosas así. Después del aprendizaje se instaló en Bristol, se casó, trabajó en un asilo donde se daba alojamiento y comida a cambio de trabajo. Bueno, estaba lleno de pordioseros y de marineros en desgracia y empezó a aprender de estas personas desgraciadas acerca de las aventuras que habían vivido y de sus padecimientos. Y empezaba a tentarlo el mar. El doctor Dover fue uno de los promotores en Inglaterra del uso del mercurio para la sífilis. Se le atribuye la frase, una noche con Venus y toda la vida con Mercurio. Empezaron a llamarlo el Dr. Quicksilver, que en inglés es plata veloz, ¿no? Que viene a ser una metáfora del mercurio. Un informe desafió a Dover por el uso del mercurio. Dice, un joven caballero tenía la enfermedad venérea causada por la vida rápida. El doctor Dover ordenó al joven que tomara mercurio crudo. Al principio mejoró, pero luego el paciente tuvo una disentería violenta que puso fin a la sífilis, a sus quejas y a su vida. Dover andaba con bastón de cedro. Tenía un mango de oro con una serpiente rodeándolo. Las fauces
de este animal guardaban un recipiente de vinagre aromático que el doctor olía antes y después de ver a un enfermo. A eso se le llama un protocolo. El tipo, antes de ver a un enfermo y después de examinarlo, olía, se pegaba una olida de vinagre. Bien, Bristol comerciaba con las colonias americanas y Dover empezó a hacer viajes. En 1701 y 1707 hizo numerosos viajes al Caribe en barcos negreros. Iba como médico de alta mar, pero también como comerciante. Aprendió a navegar y a comerciar. Dover entró como accionista en dos barcos, el Duke y el Duchess, el duque y la duquesa, que zarparon para negrear y para traer plantas y hierbas. El comandante de la expedición era Gus Rogers, un corsario y comerciante implacable. Era fiel súbdito para la corona inglesa y un bestial pirata para el rey de España. Dover era principal accionista, era también el tercero en el mando de aquellos barcos, ¿no? Bien, hicieron viajes por todos los mares, buscaban plantas y esclavos. Dover, Dampier se llamaba un socio que tenía, y el ya mencionado Rogers padecieron motines, tempestades, malos vientos. En una oportunidad fueron a dar a la Antártida. Les agarraron unas tormentas tales que al final tuvieron que rajar a la Antártida, y ahí creo que dijo Dover que prefería morir congelado antes que ahogado. Bueno, en el Pacífico, anduvieron también por el Pacífico. Después de pasar el Cabo de Hornos, navegaron hacia el norte, fueron a parar a un pequeño archipiélago que ya por entonces se llamaba Juan Fernández. Allí, el descubridor Juan Fernández había dejado cabras para que abastecieran posteriormente a los españoles en sus exploraciones del Pacífico. Son varias islitas. Era también un punto cartográfico para reunirse en la inmensidad del océano. Bueno, vean lo que sucedió. Estaban ahí y anochecía, vieron una luz a solo un par de millas de la costa donde pensaban fondear. Pensaban que esas islas estaban deshabitadas. El parpadeo era extraño, dice aquí, como si se desplazara sobre la costa. Uno de los niatos, el tal Dampier, miraba de reojo y se hacía el distraído. William Dampier se llamaba, un tipo muy torvo, muy malandra, pero en realidad el tipo tenía miedo porque no podía creer que esas luces tuvieran algo que ver con un tipo al que él había dejado abandonado en esas islas 5 años antes, y no dijo nada. Oh, qué cosa, decía, parece una luz mala, no sé qué. En realidad, efectivamente, unos 5 años antes, este muchacho, William Dampier, junto con otro muchacho, Alexander Selkirk, mira vos, había zarpado de Bristol con 2 barcos, pasaron con dificultad el Cabo de Horno, hubo un motín, y este tipo, cuyas luces se estaban viendo, que se llamaba Selkirk, era un piloto, bueno, se enojó con Dampier y los otros, y lo dejaron solo, con un barquito medio reventado. Era muy difícil que sobreviviera. 5 años después, al amanecer del 31 de enero de 1709, Dover llegó justamente con la expedición que hemos detallado, y vieron al tipo este. No hay derecho, ¿no? Ustedes entienden lo que pasa. Sí. Que no puedo salir estoy tratando de salir de la isla y no salgo. Y todavía una luz nada más. Y todavía el tipo no apareció. Y todavía no apareció. Bueno,
Lo que sucedió es lo siguiente. En una expedición anterior, efectivamente, donde iban este muchacho William Dampier y otros niatos, había un señor, Alexander Selkirk, que seguramente era el de la lucecita que estaban viendo, que habían dado vuelta al Cabo de Hornos, navegado al norte por el Pacífico y fueron a parar acá a la isla de Juan Fernández, donde ahora estaba llegando Dover con el niato este. Y tenían un marino llamado Selkirk, hubo un motín, hubo un lío total, lo dejaron abandonado. Claro. Solo con un barco que estaba a medio hundirse, hundido ya, en la isla a este Selkirk, como castigo. Y este Dampier pensó, a este no Se lo iba a van morir. Y se lo encontraron. Y al principio nadie decía nada. El náufrago que encontraron, Selkirk, no decía nada, y Dampier, bueno, al final Dampier habló y dijo, bueno, mira, pasa esto y esto, este tipo lo tuvimos que dejar porque era un malandra, y dice, y ahora yo voto por dejarlo de nuevo. Pero no, lo rescataron al marino Selkirk. La expedición de Dover, en la que estábamos nosotros, navegó hacia el Ecuador y en febrero de 1709, después de capturar 8 barcos españoles, uno atrás de otro es un agregado. Sí, sí. Estos barcos, el Duke y la Duchess, se internaron río adentro en la desembocadura del río Guayas, en el Pacífico, y fondearon frente a Santiago de Guayaquil, que pertenecía al virreinato del Perú. Mandaron un emisario para que la ciudad se rindiera. Y se anda a decirle al capo acá, al jefe, que se rinda. En realidad la ciudad no se rindió y los piratas invadieron a sangre y fuego. Dover juntaba a indios, interrogaba curas, religiosos, y a todos les decía que le diera la ubicación de plantas y de medicinas para llevarse, ¿no? Bueno, con unos cuantos secretos y mucho dinero afanado, volvieron a Europa. Después de 3 años, la expedición corsaria ancló en el Támesis el 14 de octubre de 1711. Los inversores, los que habían puesto guita para la expedición, no estuvieron de acuerdo con el reparto del botín, se entablaron varios pleitos y el Dampier murió al final en Londres en 1715 sin que hubiera recibido todavía su parte. El náufrago Selkirk fue recibido como héroe por la corona. Nunca reveló nada de su desventura, de lo que le había pasado, de cuáles habían sido las razones de que lo hubieran dejado allí abandonado. Con una pensión muy generosa, se refugió en la costa de Escocia, pero después no aguantó su pasión marinera. Estamos hablando siempre de Selkirk, ¿no? De Selkirk. Y se lanzó otra vez al mar y murió de fiebre amarilla a bordo de un buque pirata del que era oficial. Ahora bien, esto se lo contamos nosotros. Este Selkirk conoció o estuvo en contacto de alguna manera con Daniel Defoe, que es el autor del Robinson Crusoe. Ah, mire usted. Y entonces todo lo que le pasó a este muchacho de quedarse solo en la isla. En la isla, y empezar a rebuscársela con pedazos del barco que estaba abandonado por ahí, es más o menos la historia de Robinson Crusoe que después contó Defoe. Ahora volvamos a nuestro amigo Dover. Empezó a hacer uso de todas las hierbas, todos los mejunjes, los secretos que se había traído. Y con esa fama patentó los polvos de Dover. Señora, señores, llegaron los polvos de Dover. El secreto de aquel polvo, discúlpeme, estaba en la ipecuana.
o mejor todavía, o más todavía, en la ipecacuana. Ya es mucho mejor que el término anterior. Ipecacuana, una planta exótica del Amazonas y de otras selvas. Conocida por los misioneros jesuitas y franciscanos, monjes médicos que recopilaban las artes de los curanderos indios. Fue clasificada esta preparación por el gallego Pedro Montenegro en 1710. Tenía aceptación como un poderoso vomitivo, promotor de la sudoración. La planta satisfacía las creencias médicas y populares de que la curación de todo mal estaba en que el cuerpo eliminara lo pernicioso. Por eso la sudoración, y por eso los vómitos, y por eso sangrarse, vamos. En 1732, el doctor Thomas Dover inundó Inglaterra y buena parte de Europa con el polvo de Dover, en una pócima que se usó durante los siguientes 200 años. Ante cualquier malestar, te tomabas el polvo de Dover y chau. La indicación era así: acuéstese y cúbrase con una manta hasta sudar y bébase un cuarto litro de la poción mientras está sudando. Toda fiebre o resfrío, malestar, se iba a ir sudando, sudando con desenfreno, gracias al polvo de Dover. En realidad no curaba nada y a veces producía unas deshidrataciones tremendas. Claro, Quedabas como un papel secante, quedabas. Murieron muchísimos por aquel polvo que se decía sanador. Pasa que seducía a unos cuantos porque tenía una altísima dosis de opio. En 1732 publicó Thomas Dover El legado de un médico antiguo, y allí enfatizaba el doctor Dover la necesidad de viajar para ser un buen médico. El que no viaja no es buen médico, decía. Todo esto fue un éxito entre legos y médicos. Contó con 10 ediciones su libro y fue usado hasta mediados del siglo XIX. Thomas Dover murió a los 82 en Londres en 1742. Esta es la historia de Dover, de Selkirk, de Daniel Defoe, del Robinson Crusoe y de tantos, y de los polvos de Dover que aconsejamos calurosamente, digo calurosamente porque te hace sudar, Sí. ingerir. ¿Qué música podemos utilizar para ponernos en clima de esta clase de medicamentos, de mezcla entre verdad y superchería? Vamos a escuchar a Los Gatos. Ah, sí. Una canción compuesta justamente en conmemoración de Robinson Crusoe, porque es la balsa. Claro. La balsa, que es la canción que está en boca de todos los náufragos, evidentemente. Bueno, no sé. ¿Qué es el tema de Lito Nevia? Es el Claro, tema de Lito Nevia, con mi balsa yo me iré a naufragar, dice la letra. Pero será... sí, va. ¿A qué se está refiriendo, señor? No, bueno. Selkirk. Claro, sí, puede ser, pero no... Sí, va. Si usted no lo quiere aceptar, porque... No, bueno, no, pero usted me parece que es un poco forzado, pero bueno. Forzado, no, usted no se rinde ante la evidencia. Bueno, adelante, por favor.